Ahí vamos empezando. Vamos a estar con Unidos Millones. Ahí está, perfecto. Vamos esperando a que se meta la gente. Saludos a los que se están metiendo. Sofi, Liberal, Gustavo. Ahora ahí. Ahí te invito. Es formal, es formal. Esta vez sí. Después de varios vivos bastante informales. Perfecto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juanpa? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. Bien, bien. Che, soy yo el que tiene que estar nervioso, no vos, boludo. Por favor, boludo. Yo estoy bien, boludo. Permiso. Sí, pero... Bueno, decir que esta entrevista barra vivo barra charla se iba a dar desde la página o el Instagram del partido de Unidos Misiones, pero por ciertos problemas no pudimos darla desde ese lugar y bueno, Juanpa se accedió voluntariamente, como tiene que ser todo, a usar su cuenta para esta entrevista. Se está riendo y eso no me gusta. Bueno, a ver. Bueno, siendo las 8 en punto de la noche en esta sociedad occidental, procedo a iniciar, a dar bienvenida a todos, a todas, también, no vamos a caer en la otra, pero procedo en dar bienvenida a todos, a todas los presentes y que puedan disfrutar de esta, bueno, como dije, entrevista barra charla por parte del partido. Bueno, Juanpa, primero felicitarte por tus 9.000 seguidores en Instagram, que los vi esos días, no te felicité. Eh, y bueno, vamos a empezar por una pregunta referida a vos, a tu ideología, y me gustaría que me digas cómo dentro del espectro político, cómo te definirías y quiénes son tus autores destacados, digamos, en quién te viste reflejado o en quién te influenció a llegar a donde estás. Bueno, esto es una pregunta bastante complicada porque los liberales me dicen conservador, los conservadores me dicen liberal. No, nos pasa mucho, los conservadores me dicen liberal. Yo Claro, siempre, hasta hace este año, me tuve algunos cambios, ¿no?, dentro de mi posición, pero este año definí que era me definí como paleolibertario. Libertario sí, porque creo en la libertad como un fin político, creo en el principio de no agresión, y palio porque aunque yo crea en la libertad como algo necesario, incluso muy necesario, también creo que son necesarias las instituciones sociales intermedias como la familia y la iglesia. Como que los libertarios normales, no sé cómo decirle de alguna los manera, ¿no? libertarios, Sí, los libertarios generalmente creen que con la libertad ya es suficiente. Yo ahí como difiero. Hay necesidad de esas instituciones intermedias. Entonces podría decir que soy culturalmente conservador, podemos decirlo. sí. Y autores, podríamos decir, más que nada, que más tengo leído, el que más tengo investigado es Rothbard. Sí, exactamente, Visa Report. Estoy un poco de por qué palio de Rothbard, un poco de, ¿cómo se llama este? En defensa del paleolibertarismo de Lew Rockwell, que también es otro autor que tengo, son como mis, decirlo de alguna manera, referentes. Referentes, Sí, referentes por eso. Como que él quiere insistir en que no, es como que una división entre, no libertario solo libertario, porque no toman en cuenta, e incluso algunos son
pongamos un ejemplo, ateos militantes. Es cierto, es cierto. Yo Dentro tengo en del... cuenta, yo tengo en cuenta el punto religión, el punto más que nada de iglesia. Por eso esas cosas son las que me hacen hacer más pario que libertario normal, o modal, o libertario, como se le dice en los artículos. Justamente, bueno, quien fue Rockwell, Lee Rockwell, al escribir el ensayo que luego se tomaría como ponerle manifiesto paleolibertario, si se quiere, él hablaba de la necesidad de que los libertarios regresáramos a los principios morales y de la lejanía que tenían muchos libertarios con Dios y con los principios, con las enseñanzas bíblicas, básicamente. Y justamente Rothbard también decía que no alcanzaba solo con libertad, y que Sí. coincido profundamente porque una libertad tan amplia puede llegar a derivar en libertinaje, y eso es algo que rozaría casi el anarquismo, por así decirlo. Sí, acá una cita de Rowell dice, los antinormas culturales que impregnan la imagen libertaria son aborrecibles y no tienen nada que ver con el libertarismo. Para remarcar. Una cita sacada de él en defensa del libertarismo. Bueno, me parece perfecta. Bueno, entonces, bueno, teniendo en cuenta ya una vez que se está escuchando todo bien, le pregunto al chat por Bien, las bien. dudas a ver Ah, si, bueno, mientras me van respondiendo. Bueno, ya que te definiste ideológicamente, ya nos diste tus primeros esbozos, me gustaría que me digas que, según tu punto de vista y según los autores que tomaste, ¿cuál crees vos que es la relación entre el conservadurismo y el liberalismo? No, no te voy a pedir que hagas un análisis histórico ni nada, pero sí que compartas, según tu punto de vista, dónde decís vos que confluyen libertarios con conservadores. sí, se puede tomar de varias maneras, porque en realidad el libertarismo como tal es únicamente, esto está, está aclarado en un ensayo de Rothbard, en una respuesta a un fusionista, no me acuerdo el nombre, pero es una respuesta a un fusionista, aclara que es una filosofía política. Pero, extrañamente en ese ensayo, Rothbard como que divide a los conservadores entre tres, tradicionalistas, libertarios y fusionistas. O sea, como que meten en la misma bolsa conservadora a los libertarios. Pero yo Sí, creo que si vamos un poco más profundo, que la relación empieza cuando nos damos cuenta de que lo que dije antes, de que la libertad como tal no alcanza y que se necesita más y que por eso somos los palios culturalmente conservadores. sí, Eso es en lo que insisto siempre, como cuando defiendo mi postura, ¿no? La libertad sola no es lo suficiente, necesitamos una moral, una cultura fuerte, una cultura, digamos, cristiana, totalmente. para seguir sosteniendo esta sociedad libre. Y bueno, justamente es muy importante que se diga que, si bien la gente que conoce a Rothbard sabe que él es fundador del anarcocapitalismo, el cual es una corriente económica que defiende la extinción del Estado como tal. Mm. Todo seguía mediante derechos de propiedad y el mercado, y es importante decir que es destacable el punto de Rothbard de decir que en esta sociedad, al no existir Estado que dicte leyes, es muy importante la moral. Es muy importante el saber por dónde guiarnos y por dónde, qué caminos tomar. Y esas leyes y esas normas, generalmente, y por no decir en la mayoría de los casos o en todos los casos, en Occidente es derivada justamente de la religión, que es de donde tomamos los preceptos morales. Sí, hay algo que quiero destacar de alguna manera, es que generalmente
cuando se habla en Twitter más que nada, uno habla de religión y ya asocian que religión es imponer por la coacción del Estado que todos crean esa religión. No se habla de imponer una religión por la fuerza con el Estado cuando hablamos de religión. Lo que hablamos es sobre la cultura religiosa y como que vamos a citar a Rockwell, no sé si tengo acá anotada la cita, pero en su artículo en defensa del paleolibertarismo dice que la familia, la propiedad privada y todas esas cosas son fruto de la cultura religiosa. Eso es lo importante, Totalmente. saber que no estamos como paleolibertarios, no es que queremos imponer, obligar a que todos crean en la religión. Incluso Walter Block, creo que tengo la cita acá, dice que él es, dice esto, vamos acá, tengo la cita, rechazo la religión, toda religión, ya que como ateo no estoy convencido de la existencia de Dios. En realidad voy más allá, no soy un agnóstico, sino que estoy convencido de su no existencia. Sin embargo, como animal político, acojo calurosamente esta institución. Es un baluarte contra el totalitarismo. Aquel que desea oponerse a la operación estatista no podrá hacerlo sin apoyo a la religión. Entonces, o sea, lo que estoy buscando es que quede claro de que no estamos tratando de obligar a que todos crean en Dios. Lo que estamos diciendo es seguir la cultura religiosa y seguirla como algo bueno, no necesariamente como algo, no sé cómo explicarlo más claro, pero Retrógrada o... sí, por eso, al revés, al contrario. Claro. Sí, claro, ese es el error que se tiene generalmente cuando vos decís, che, soy conservador socialmente, y vos decís, y la otra persona te dice, ¿querés salir a matar gays o querés salir a prohibir gays? Y es como, no, Exacto, sí, pará, tampoco exactamente. la cagada. Y esto surge, yo creo que no surge tanto dentro del conservadurismo, sino que yo creo que la izquierda usó muy bien esto en el hecho de, creo que este punto principalmente, el hecho de la moral cristiana y del conservadurismo social, fue lo que dividió al conservadurismo y al liberalismo, que fue uno de los peores errores que considero, eh, incluso en Argentina, porque vemos los estragos que está haciendo esta separación. Sí, Así exactamente que, lo que dijo ahí Mr. Report. No, bueno, incluso hay algo hay un artículo muy importante que yo tomo, que es un artículo de Walter Block que se llama Religión y Libertarismo, en el que dice, a quién se atacó más? ¿A quién atacó más los estados? ¿A quién atacaron más? A la familia y a la iglesia. ¿A quién, cuando se habla de cómo decirlo? Eh, un ataque de parte del Estado, dónde es que atacó el Estado? A la religión y a la familia. Cuando premiaban a los que acusaban a los... ¿Por qué premiaban a los que acusaban de los padres que diferían de las ideas? Los estados. O sea, como no sé si se va entendiendo. por ahí no... Los comunistas, Eh, más que estatistas, así se queda claro, más claro. Los comunistas, ¿qué ujú, hacían? Premiaban por acusar, por, por difundir que los padres estaban en contra de todo esto comunismo. Entonces, incentivaban a que se destruya la familia. Atacaban a la institución de la familia. ¿Y a quién perseguían también? Perseguían también a los a la religiosos iglesia. porque sabían, o sea, digamos que en esto los comunistas tenían razón, digámoslo así, en que la religión y la familia son frenos al Estado. Sí, te podría decir que sí, porque, a ver, yo considero que la familia es muy importante por el hecho de ser el primer núcleo donde vos vas a imponer, imponer primeramente la educación de valores, ¿ok? Que es, de ahí es donde vos vas a guiar a esta futura persona que luego te va a desarrollar una vida en sociedad, digamos. Eh, entonces, vos donde atacás ese núcleo que es donde justamente forjás al futuro ciudadano, atacás ese núcleo, no sé si necesariamente atacarlo o destruirlo, pero transformarlo en su base y en sus valores es donde vos le estás dando un ataque directo a la sociedad occidental, digamos.
que es En lo que realidad, se mantiene a la familia. vos cuando atacás a la familia, o sea, la familia, ¿qué hace? Educa, o sea, digamos, ponemos así, eh, padre y familia lo que hace es educar a los hijos. Si vos le sacás la tarea a los padres de educar a los hijos, padre, madre, se va a encargar el Estado y va a empezar a educar el Estado, que eso es mucho peor. Entonces no podemos ignorar las tareas esenciales de la familia, que son, por ejemplo, educar. No poner y tomar responsabilidades y todas estas cosas. Si ignoramos esa tarea de la familia, la va a tomar el Estado y va a ser mucho peor. Claro, a ver, por entender que el Estado lo que busca es, a ver, ¿quién, Gloria Álvarez había dicho una frase muy interesante hace un tiempo sobre la educación estatal justamente, que era, si esperas que quien te quiere bruto te eduque, te vas a quedar bruto, haciendo referencia justamente a lo de la educación estatal. A ver, el Sí, Estado como tal lo que busca es, no sé si todos los estados en el mundo, pero vamos a centrarnos en Argentina básicamente. A ver, el político, mientras más bruto sea la población, más tiempo se va a mantener en el poder. Eso es sabido. Entonces, si vos le quitas esa tarea de enseñanza a la familia, como estás diciendo, y se la derivás al Estado, lo que haces primero es perder los valores, porque para mí un político no tiene valor. O sea, no tiene valores morales, por ejemplo. Y menos en Argentina, si no, de ahí tenés el panqueque de masa que ya sabe lo que es. Para mí un político no tiene valores, por ejemplo, y menos, como te digo, en Argentina. Entonces, ¿qué educación vos podés esperar entregarle a tus hijos si se la da una persona que no tiene una base moral sólida, digamos? además Entonces, ya, bueno, sigo. Además ya está la experiencia en Argentina. ¿Qué pasó con la educación estatal? Está todo no, no. documentado en los libros de Perón, papá Perón me ama, mamá Evita me ama. Se nota que hubo que el Estado siempre es como que están los videos incluso de Perón diciendo que los educan para ser soldados de Perón. No es. Se llevó, en esa época se llevó adelante, como todo el mundo sabe, eh, ¿cómo se llama? Un adoctrinamiento impresionante en esa época. Fue increíble. Y te diría que incluso sigue hasta nuestros días, porque aquellos niños que fueron adoctrinados hoy adoctrinan a sus hijos, y no sé si tanto como antes, pero se ven niños en las marchas. Sí. Y es algo que a mí me da mucho asco. O sea, cualquier tipo, en cualquier niño, en cualquier tipo de marcha. No, a mí no me parece correcto que se usen a los niños como escudo o como o politización, básicamente. Sí, justo hoy, para seguir un poco el tema del progresismo, yo hoy vi una foto de un chico, no debería superar los 6 años, en una marcha gay y con dos, ¿cómo se dice esto? Dos personas vestidas de una manera, no sé cómo decirle, exótica, A ver, digámosle. dame 2 minutos, después seguís. Hay un comentario que me gustó acá que dice, los liberales hablando de sociedad y no de economía, ahora se viene el fin del mundo. Gente, eh, Hayek dijo una vez que un buen economista tiene que ser íntegro, tiene que saber de economía, filosofía, moral, ética, derecho. Los liberales, en especial, ¿por qué? Porque somos personas que nos preocupamos por la libertad. Y la libertad es íntegra. La libertad no se corta en trozos, como dijo Alberto Venegas Lynch. Eh, la libertad abarca todo, abarca moral, ética, sociedad, economía. Eh, un economista que se queda solamente en economía y no abre sus horizontes teóricos, lo más probable es que no sea muy interesante de escuchar. Entonces, es muy importante que se entienda eso. Bueno, puedes seguir hoy. Sí, agregando a lo que dijiste, justo hoy una discusión con unos
no me gusta llamarlos así, pero vamos a decirle liberprogres, habla de que, dice Rothbard, por ejemplo, Rothbard era solo economista y únicamente se interesaba en la economía, más o menos dijo eso. Y no, claramente, y justo, no usaría el ejemplo de Rothbard, nunca se centró solo en la economía. Pero es que solo saben de economía acá en el próximo, exactamente, bueno, eso es a lo que quería llegar Claro, ahora. Vi una foto de un chico con dos, en una marcha gay, díganle como quieran, LGBT, con dos personas vestidas exóticas, ¿viste? Exponiéndose sus genitales y todo eso. claro, Y yo veo, eso es consecuencia de tolerar todo y tomar todo, o sea, como que no, en realidad si no me afecta a mí, está bien, es como eso. Eso es como culpa de haber seguido una línea de que si no me afecta a mí está bien. Es como que tomar como bueno o como no malo todo lo que en realidad no me afecta a mí, pero vos no estás pensando en que en realidad es cosa de la familia. A ese chico lo tendría que estar educando una familia. Y probablemente no está educando una familia porque está con, no sé si decir sus dos papás, no sé si decirlo así, exponiendo sus genitales. sí. A ver, sobre sus dos papás, es- moralmente al menos es dudoso, Sí. moralmente. Biológicamente ni hablar, pero moralmente al menos es. Al menos. Bueno, sí, bueno, eso por ejemplo muchas veces lo que yo leí muchas veces en Twitter, estos debates de liberales contra conservadores o de liberales contra socialistas o lo que sea. El hecho de decir, mientras a mí no me afecte o mientras a otro no le afecte, puedes hacer lo que quieras. Y eso abre un campo muy peligroso. Es eso y eso está abierto a la interpretación. Te deja muy abierto a la interpretación porque vos puedes considerar que a vos no te hace daño algo que a otra persona sí capaz le hace daño. Entonces, el hecho de no me hace daño es muy subjetivo. Y abre puertas a cosas peligrosas, la verdad. Bueno, Justo lo que yo hablaba eh, recién, ese tipo de cosas degeneradas, o sea, realmente eso no es aprobable, no es aprobable de ninguna manera. Yo probablemente después, cuando si subo, vuelvo a subir este video, voy a poner la foto para que entiendan de qué estoy hablando, pero es una cosa asquerosa realmente. Totalmente intolerable. No eso es una cosa que quería llegar, que están diciendo ahí. Yo no vengo a decir cómo todos tienen que manejar sus vidas o cómo es que el Estado tiene que imponer una conducta. No vengo a hablar de que hay que asesinar a homosexuales ni nada. Yo lo que estoy diciendo es, hay consecuencias de tolerar absolutamente todo. Hay consecuencias de que porque no me afecta a mí, puede seguir perfectamente y no hacer nada al respecto. Y ese hacer al respecto, que me refiero, no significa agarrar el Estado y decir, Estado, matalo. Diciendo, vos reaccioná ante eso. La libertad no es suficiente, claro, insistimos en una libertad plus. Rothbard en su artículo ¿Por qué palio? claro. Claro, ese es el punto central del paleolibertarismo, que consideramos, los que somos paleolibertarios, consideramos que la libertad es importante y citando a Lord Acton dice que la libertad es el fin político creo que decía que era, Sí, fin político más o menos. más no el fin total del humano. Decir que la libertad es el fin del humano es de idiota, dijo Rothbard. Y dijo que todos los libertarios debíamos de hacerle, o por lo menos escuchar a Lord Acton, que decía que la libertad es el fin político, básicamente. Entonces, Sí, eso es, yo hago una pregunta, ¿no? Si la libertad es fin como fin únicamente, ¿qué hay después? ¿Para qué la libertad en ese caso? ¿Para claro, qué? Por eso, fin político sí. Ahora, una vez que sos libre, la idea es que que, seas libre para conseguir tus fines, pero claro, no es que la libertad es fin como sí mismo. O sea, sí, político, pero no es que es lo único que hay. claro. Bueno, eh, la tercera pregunta iba a ser cuál era la importancia de la familia, pero ya la respondimos y me Mm. salteaste esa pregunta así de una, no importa. Después dice, o bueno, la pregunta que tengo la siguiente planteada es,
¿cuál crees que es el error de muchos liberales al desprenderse o separarse del conservadurismo? Bueno, un poco ya me adelanté en esto, pero, pero en primer lugar sería cuando se separan de esta cultura conservadora, terminan en todo está bien. O sea, todo está bien mientras no me afecte a mí. Y eso más o menos, el separarse de, bueno, esto está mal y no vamos a aceptar esto que está mal, aunque no necesariamente, no estoy hablando de imponer el Estado, pero esto está mal y hay que defender que está mal. Y esa separación, de decir, bueno, esto está mal, como que te lleva a un mambo de que está todo bien, pero en realidad puede estar bien para mí y puede estar al mismo tiempo mal para vos. Ese pensamiento lleva a lo que acabo de decir del pendejo, perdón, no quiero decir pendejo, no vaya a ser que me censure el vivo como la otra vez, el chico enfrente de dos personas exponiendo sus genitales, chico de 6 años que no tiene por qué estar ahí y no tiene por qué estar ahí. Pero en realidad, Totalmente. para los liberales estos que son, para decir una, amorales, eso como no le afecta a él, en realidad no sería ni malo ni bueno, la verdad que no le daría importancia. Incluso hoy subí una historia para complementar, ¿no? De Fundación Huésped, donde Fundación Huésped le hacía encuestas a chicos de 10 años sobre cosas tipo seguridad sexual, cosas así. A chicos de 10 años les hacía eso. Y en realidad como no te afecta a vos, la verdad que lo están pasando y realmente no les importa, porque no te está afectando a vos. Yo creo que esa separación del valor conservador, de los valores de la cultura conservadora, es lo que está, eso es lo que trae, esas cosas nefastas. Totalmente. Bueno, eso en cuanto a los valores, bueno, en cuanto al ámbito social. Pero después, por Mm. ejemplo, tenés errores como, por ejemplo, en lo político, eh, ceder muchísimo terreno a la izquierda, por ejemplo, o a la socialdemocracia. Una separación, como dije hoy al principio del inicio del vivo, dije que en la Argentina al menos, yo siempre hablo en el contexto argentino, que en la Argentina esta separación entre conservadores y liberales, eh, más a la larga que a la corta termina perjudicando más a los mismos liberales, a los mismos conservadores que a la izquierda. Y yo creo que la izquierda sabe eso, creo que todo el mundo sabe eso y parece que, excepto los candidatos de los partidos, no se están enterando. Eh, no sé si por un tema de ego o lo que sea, o porque vos me decís, por el tema ideológico, bueno, capaz no coinciden ideológicamente en algunos puntos, socialmente sobre todo, pero si te tenés que unir para sacar a gente que le está haciendo mucho daño al país, vos decís, bueno, ya está, nos unimos, dejamos Mm. 2, 3 años de lado nuestras diferencias y ya está, nos unimos. Pero además sobre eso, también tenés el hecho de el ámbito social, por ejemplo, la degeneración social que permitís cuando estos liberales, estos conservadores se separan, permiten que el progresismo, por ejemplo, ingrese en las escuelas, en los hogares y termine generando degradaciones que a la larga pueden ser muy nefastas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo muy concreto que compartí estos días, que leí estos días, que compartió Vox, el Partido Conservador de España. Eh, en España se va a dejar de dar, por lo menos en la región de Cataluña, se va a dejar de impartir religión cristiana católica para empezar a impartir religión islámica a niños entre 6 y 12 años. Entonces vos decís, la religión islámica, que a nivel mundial es una religión violenta, machista, totalmente irracional, vengativa, y capaz sueno Efectivamente. xenófobo y todo, y capaz sueno que soy recontra racista, lo que vos quieras, pero yo me remonto a los hechos históricos y a los hechos de todos los días. La religión islámica es violenta, es totalitaria, es machista. Entonces vos a la sociedad occidental le estás inculcando eso a partir del progresismo.
porque en España está gobernando el PSOE, que es un partido socialista. Entonces, sucedió lo mismo, por ejemplo, en Suecia, donde dejaron entrar inmigrantes y se formaron guetos musulmanes, donde las violaciones aumentaron exponencialmente hace 2, 3 años. Entonces, es muy importante que tanto social como política como económicamente los conservadores los liberales se unan, no en pos de ellos, en pos de la sociedad que tienen que mantener. Es muy importante ese punto. Bueno, Sí, había un... Creo que era Axel otro... Kaiser, si no me equivoco. Ah, bueno. ¿Seguís vos o...? No, no, adelante. Ah, vi un video de Axel Kaiser. Creo que era Axel Kaiser en el que decía, no me acuerdo quién lo había subido, que decía que liberales y conservadores generan una unión y la izquierda, que es muy inteligente, mete un tema para separarlos. Por ejemplo, Claro, totalmente. hay liberales a favor del aborto, no todos, pero hay algunos liberales a favor del aborto y los conservadores que están en contra. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Te mete aborto y te mete división. Entonces, en ese aspecto también son inteligentes porque saben dónde meterse. Y por eso, bueno, si la ley del aborto actual, la que se propuso en 2018, no es para nada liberal en ningún aspecto, entonces ahí vos quedate con la unión, o sea, hay que darse cuenta que no, bueno, yo estoy a favor de la despenalización, estoy a favor de una rebuscada norma, no, aliate, hacete amigo, porque no vas a encontrar la vuelta. En esa ley del aborto no le vas a encontrar la vuelta. Entonces, listo, aliate con los conservadores, perdón, y listo. No podés dejarle un espacio ahí, listo, división. Somos el 2%. No, no damos para ese tipo de división. Claro, no estamos. Eso era como en Letonia salió una gráfica que la mayor parte del parlamento de Letonia eran conservadores, nacionalistas y liberales, de hecho. Entonces vos decís, bueno, ahí podés permitir una cierta división, porque la socialdemocracia en Letonia es un 10%. Entonces, ahí vos decís, bueno, ahí te podés tomar tus libertades de tener diferencias, de poder separarte, pero en un país, en Latinoamérica, donde vos decís, puta, un poco más estamos al borde del colapso social, no podés darte esos lujos. No, Exacto, no, no podemos no, estar no por ahí. vos, sino por la sociedad. No, por eso, exactamente. No se puede estar. eh, por eso, o sea, no es, hay que ir a lo urgente. Si no hay camas en los hospitales públicos, ¿por qué vas a decir, por qué le vas a buscar la vuelta a una ley del aborto que necesariamente va a ser gratuito y todo eso? No hay camas, no es algo que necesitemos ahora, incluso nos va a empeorar ese tipo de cosas. Entonces no hay que buscar la vuelta. Tampoco, ponerle otro ejemplo, legalizar las drogas o despenalizarlas. No es algo urgente. O sea, tenemos lo de lo que pasó con Massa. ¿Te parece que mientras están pasando esas cosas, hay que meter una división como el tema de las drogas? No me parece algo No, no. correcto, no me parece, no sé si correcto, porque capaz, bueno, se puede batir el tema de las drogas, ¿no? Pero no me parece algo como fundamento como para generar una división entre conservadores y liberales, o libertarios y todos los pensamientos tirados a la derecha. Totalmente. Bueno, vamos con otra, si te parece. Sí, sí. Eh, bueno, te podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué consideras o por qué crees que el progresismo es tan atractivo para algunos liberales? Pregunta muy interesante. No sé si es que yo no lo voy a negar acá, tuve mi época medio así, medio, no digo progre en sí, Como todos, es pero, normal. pero medio liberal en lo social y todas esas cosas, ¿no? En realidad lo que pasa es que, por ejemplo, lo que a mí me pasó, bueno, confundo lo que es realmente bueno con lo que no debe ser capaz prohibido, aún así. O sea,
es muy atractivo generalmente para los liberales esto de comportarse sin moral, porque bueno, ponerle prostitución, ejemplo. Está bien, no estamos diciendo prohibirla, pero vos no tenés que apoyarla. Yo como libertario no apoyo la prostitución, me parece algo inmoral, pero no necesariamente, no Que, estoy pidiendo que se prohíba. En cambio, los liberales, como que medio que se sienten identificados por esto porque dicen, bueno, prostitución, la verdad que a mí me tiene que ser indiferente si es mala o buena porque no me afecta. Seguimos con eso de no me afecta, es como que están, como que bueno, como no, en realidad el progresismo es bueno, vos que sos gay, cosa que en realidad no estoy tratando de eso. O ponerle, no, bueno, en realidad no es mi cuerpo, no es algo que me está haciendo a mí, medio que se termina, o sea, es como que terminan arraigándose esa cultura de, bueno, si no me afecta a mí no me importa, seguimos con eso. Es como que claro, las cosas dejaron de estar bien o mal porque a mí no me afecta, al otro no le afecta, y bueno, es como siguiendo esa cosa, como la tolerancia totalmente, o más que tolerancia, respeto. Porque como que sí, ponen es como que ponen a su nivel, bueno, en realidad es relativo si es bueno o malo, porque es su propiedad, qué sé yo. Y reitero, no estoy incitando a que se viole ninguna propiedad, ni que se violen derechos, ni nada, que ya recibí algunos comentarios. Lo que digo es, no todo está bien y hay que aclarar que hay cosas que están bien y que están mal. Y por eso es que digo que totalmente. le, por eso es que medio que, bueno, les atrae el progresismo porque el progresismo te dice libertad sexual, cosas, amor libre, y te tira esas cosas que medio, bueno, lo del amor libre también es discutible por temas de Mises y todo eso, pero es Bueno, atractivo sí, ese tema de, bueno, los vamos a ponerle también feminismo, los vamos a liberar de la presión masculina. Entonces todas esas cosas medio que las atraen, dicen, bueno, en realidad esa cosa que no me afecta a mí, entonces terminando acercándose al progresismo. sí. Eh, Se podría decir básicamente que el progresismo, en el afán, en su atractivo de libertad, es lo que más atrae a los a los Es liberales. que Pero en después tenés realidad, cosas, por ejemplo, dentro del mismo progresismo, que hay corrientes feministas, por ejemplo, que proponen abolir el matrimonio, por ejemplo. Que vos decís, ¿por qué abolir? ¿Por qué? Con la excusa de que. Porque, por ejemplo, si vos te basas en la excusa de que el matrimonio oprime a la mujer, por ejemplo. Mises, en su libro El socialismo, que por cierto lo leí, que me lo recomendaste y lo leí, Mises, en su libro El socialismo, en el fracaso social del socialismo, lo que él explica en el tema del matrimonio, es que básicamente el matrimonio no oprime ni impide nada a la mujer, básicamente. Lo que sí puede llegar a impedir, a, a- a- sí, a impedir básicamente el desarrollo de sus aficiones o de sus carreras profesionales, por así decir, es la crianza y la gestación del hijo, que tampoco sería del todo cierto, porque la gestación del hijo te lleva el tema de los 9 meses ¿cómo es? Del embarazo, y después la crianza se puede hacer entre ambos, entre padre y madre. Eh, entonces, ¿pero por qué? Porque, por ejemplo, la mujer, Mises planteaba que la mujer se sentía oprimida por el tema del matrimonio, y él después habla de dos puntos muy importantes, que lo tengo anotado acá, que es un nombre raro, te digo, que sí, él habla de, en cuanto al matrimonio, él habla de una evolución del principio despótico al principio contractual. Y ahora yo quiero que vos me digas, esto del principio despótico, por ejemplo, ¿dónde decís que se da? ¿En las sociedades occidentales o en las sociedades islámicas, por ejemplo? Principio despótico. ¿me repetís bien? ¿Me hacés de vuelta en planteo? Mises planteaba en su evolución del matrimonio, planteaba dos partes. Básicamente es una evolución de una a otra, o sea, del principio despótico al principio contractual. Y él decía que en una sociedad se daba el principio despótico y en otra sociedad se daba el principio contractual. Ah, sí, ok, ok. Despótico, la contractual sería más la occidental,
y claro, la despótica sería más la oriental. claro. De hecho, Mises hablaba de esta evolución que se da del principio despótico al principio contractual, se da principalmente para la aseguración del matrimonio. ¿Por qué? Porque el principio despótico, eh, durante el matrimonio, lo que hacía era reducir a la mujer a un mero objeto de colección, básicamente. Esto lo más parecido lo vemos en las sociedades islámicas, por ejemplo, donde actualmente no sé si sigue siendo así en todos los países, pero en tiempos anteriores un jeque o un gran rey se podía casar con varias mujeres y eso después llevaba, por ejemplo, a peleas entre los herederos de los matrimonios, por ejemplo. Esto quiere decir que si yo hoy me casaba con una mujer y mañana con otra y tenía hijos con ambos, la división de mis bienes se tenían que hacer entre ambos hijos, y esto sin contar que los reyes se casaban no con dos, tres, se casaban con cuatro, cinco, seis mujeres. Y estos bienes tenían que ser repartidos, los cuales después generaba conflictos familiares, peleas, asesinatos. Y Mises dice que esta evolución del principio despótico al principio contractual, que el principio contractual es el que se usa en Occidente, que es el matrimonio tradicional, hombre-mujer, no solo que evitó conflictos familiares, sino que a posteriori protegió a la mujer, protegió a la mujer, incluso le dio derechos civiles como la repartición de bienes luego del matrimonio, o sea, la repartición de bienes que se adquieran después del matrimonio. O sea, básicamente revalorizó a la mujer. Es Entiendo, eh, entiendo. o sea, esta evolución fue lo más civilizadamente, o sea, lo más civilizado que se acercó a Occidente, básicamente. Y también habla de que la familia tradicional se, eh, se deriva justamente de este principio, del principio contractual. O sea, quiere decir que no existiría familia si no existiera este matrimonio, básicamente. A eso es lo que se refiere. No, eso. Sí, se entiende, se entiende. No sé si todo el mundo lo entendió porque es medio complicado, pero Sí. eh, bueno. Ahora viene una pregunta bastante interesante y que implica historia, así que... Y te voy a preguntar, ¿cuál consideras vos que es el rol de la religión en la sociedad occidental? Vamos, me gustaría empezar, ya que la tengo acá anotada, una cita de Rockwell que dice, la familia, el libre mercado, la dignidad del individuo, los derechos de propiedad privada, el mismo concepto de libertad, son todos productos de nuestra cultura religiosa. Podríamos decir que en parte la función de la religión es preservar esto. La función que cumple la religión es, más allá de un freno al Estado, porque podemos decir que la familia también no, pero más allá de un freno al Estado, necesitamos la religión, por ejemplo, los valores de la religión, la moral de la religión, para sostener todas estas cosas, la familia, el libre mercado, la dignidad del individuo, el derecho de propiedad privada. Sin religión, sin algo que nos... Hay que entender esto, sin algo que nos diga dónde hay que tener un freno moral, sin eso, sin un freno moral, esto no se, va a ser insostenible. O sea, por eso reitero en lo que dije antes, ataque a la familia y ataque a la religión es ataque a la sociedad occidental. Es un ataque directo y un ataque que va a perjudicar muchísimo y que está perjudicando muchísimo y se está viendo. No sé si, no sé si se entiende. No, perdón. Sí, 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 esa parte se entendió perfectamente. Bueno, en tanto, eso bueno, lo más actual, por así decirlo. Pero si vos, a ver, te vas hasta, hasta atrás, vamos a ir hasta, qué sé yo, el imperio romano, si se quiere, por ejemplo. Si vos te das cuenta, si vos empezás a escarbar un poco, y esto está escrito
el libro que yo te pasé hace un tiempo sobre el origen la religión y el origen occidental, creo que se llamaba. Lo tengo que mirar ahora. No, no El me autor, acuerdo. ahora no me estoy acordando del título porque tengo mil cosas en la cabeza, pero el autor comenta básicamente que comenta eh, la función básica de la religión cristiana sobre la sociedad occidental. Eh, bueno, hay una pregunta para vos, fíjate lo que dice de filosofía liberal. Ahora después la contestás Sí, cuando termino. seguí, yo respondo ahí. Eh, bueno, justamente lo que derivó eh, todas las enseñanzas que hoy nos frenan a nosotros, eh, todos los que, todo lo que hoy nos ponen un freno moral, por así decirlo, los que nos dicen, lo que nos lleva a respetar la propiedad privada, lo que nos lleva a respetar la libertad, la vida, básicamente, viene derivado en gran parte de la religión, en gran parte. Eh, Incluso si vos te pones a revisar un poco, este libro es, la introducción es importante, dice, cuando, cuando el Imperio Romano cae por los pueblos bárbaros, cuando cuenta que el Imperio Romano cae por los pueblos bárbaros, lo que unió a todos estos pueblos que no tenían una cultura entre sí, eh, lo que une a estos pueblos, lo que vuelve a ser una cultura en general, es el cristianismo. Estos pueblos, en su mayoría, eran bárbaros. Se los consideraba bárbaros porque muchos de estos pueblos no tenían escritura, por ejemplo, no tenían una lengua desarrollada, por así decirlo. Entonces, estos pueblos, lo que logró el cristianismo es, bajo su tutela, bajo el manto de la religión, lograr unificar a, a estos pueblos y hacer que finalmente se unan y sean una sociedad unificada, básicamente. Entonces, encima, sin mencionar que el Imperio Romano era católico al final de sus días. Eh, la importancia, bueno, y justamente también muchas leyes morales derivan del cristianismo como sociedad. Y yo entiendo esto de que mucha gente sea atea. ¿Ok? Yo estoy completamente a favor del libre culto, eh, pero se tiene que tener en cuenta que por más que la gente sea atea, la moral que a estas personas se le inculcó de pequeño, esta moral que tienen hoy en día, que hoy saben que no se debe matar, que no se debe robar, es porque en algún momento eso se lo enseñaron y eso a esas personas también se lo enseñaron y estas enseñanzas vienen dadas de muchísimos años atrás. No es que la moral nace por un acto divino o porque nació de un repollo, básicamente la moral. La moral se viene dando hace años. Son códigos que nos permiten vivir en sociedad. Que justamente en Medio Oriente, por ejemplo, no existen estos códigos. Porque acá en Occidente la muerte está penada, básicamente. En Occidente no. En Medio Oriente no, por ejemplo. Si sos gay en Medio Oriente, te pueden matar, básicamente. Te tienen permitido matar. Si sos ateo en Medio Oriente, te pueden matar. Hay 13 países que todavía permiten la pena de muerte por ser ateo, básicamente. Entonces, se tiene que tener en cuenta que por más que uno rechace la religión o sea agnóstico o ateo, lo que uno quiera, eh, todo tipo de enseñanzas que hoy a vos te dicen que no robes, que no mates, que no dañes a terceros, la libertad básicamente, viene determinada ya de un camino que ya se viene transitando hace milenios y que esas enseñanzas tienen su origen en esa religión. Entonces, eso es la... Además, ni hablar de la influencia cultural que tiene, que es las pinturas, la música, las escrituras, ni hablar. Si yo a lo que quería ir, bueno, lo que más o menos fuiste vos, es que no estamos diciendo sean católicos.
o sean, cuando hablamos de religión generalmente generalmente nos referimos a lo católico, cristiano, no a lo musulmán. De lo musulmán aclaramos que es musulmán, Sí, ¿no? A lo que vamos es, vamos a poner un ejemplo. Rothbard, señor libertario, como le quieran decir, era ateo, pero era muy pro-católico. Muy, o sea, en el eso sentido sí, no de creer en Dios, pero sí de asumir y sí de entender que hay una función ahí en la religión y que existe y que la moral, por ejemplo, ¿dónde? No, obvio, el Estado no estoy hablando del Estado, eso quiero que quede claro. ¿Dónde sacás, dónde es que aprenden qué está mal y qué no está mal sin los valores de la religión? ¿Dónde es que lo sacan? Eso es a lo que voy. Porque podemos estar claro, de acuerdo o no en que, bueno, si no afecta a la propiedad privada o propiedad corporal de alguien, no debe ser penado. Pero ¿dónde vamos si realmente actos que no afecten propiedad son buenos? Porque, de vuelta, si yo me pongo a gritar en la calle, en realidad no estoy afectando, ejemplo estúpido igual, ¿no? Para que se entienda, ¿no? En realidad no epa, estoy afectando algo, pero viste, tiene que haber una familia que me diga, che, está mal gritar en la calle. ¿Entendés? Eso es lo que estoy diciendo. sí, sí. Eh, bueno, a eso, o sea, esa es bueno, esa parte de tu crítica también está muy constructiva también. Y básicamente coincidimos en esa parte de que si bien el ateísmo, y esto es algo que yo, por ejemplo, resalto muchísimo, que el cristianismo en gran parte permitió el ateísmo también, porque como les digo, en Medio Oriente, si sos ateo, y esto es una noticia que se puede googlear, a un blogger que se declaró ateo, que abiertamente dijo que era ateo, lo mataron en la calle básicamente por declararse ateo. Y hay tres estados hoy, entre ellos Nigeria, por ejemplo, que siendo ateo te tenés permitido o te pueden matar básicamente por ser ateo. Entonces, para mí el cristianismo es la religión que permitió el crecimiento del ateísmo por el simple hecho de permitir la libertad, por el simple hecho de que las enseñanzas nos inculcaron de que el amor es lo que guía al humano y es lo que permite la libertad también. Sí, Eso. sí, justo Entonces, hay una distinción que quiero recalcar, es que, digamos que el cristianismo es amor, es perdón. El islamismo es venganza, es odio, resentimiento. Esa es una diferencia muy importante. Porque de vuelta, en realidad podemos decir, bueno, eh, no me está afectando a mí, entonces es bueno, pero pará, no significa que no haya que hacer acto de caridad, por ejemplo. O sea, está bien, no te vamos a obligar a vos a ser caritativo, pero no significa que haya un deber no, moral de compartir. O no, bueno, no sé si es compartir, pero ayudar, por ejemplo. claro, Esa eh, es una cosa a la que voy. Imagínense una sociedad donde nadie se ayuda en nada. En realidad no violarían el principio de no agresión, pero sería muy difícil. Sería sin muy duda difícil sí, que termine funcionando y que termine prosperando. claro. Y Bueno, para una cosa, reitero, no hay que ser católico, no hay que creer en Dios, no hay que ir a misa todos los domingos para adherirse a esto. A lo que voy claro, no, no, es como, no es que está bien porque lo dice un católico. Los católicos lo dicen porque está bien. No sé si se entendió, o si me expliqué bien. O sea, no, sí, sí, completamente. no es que Eh, o porque sea, lo a lo que dice vamos es una que no tenés fuente. que, o sea, a lo que voy, a lo que vamos ambos, digamos, es que no hace falta incluso ser practicante para adherir a estos principios, porque son cosas que se nos enseñan en todos lados y en todo tiempo, todo el tiempo. El propio gobierno argentino está todo el tiempo con el tema de la solidaridad. Más allá de que no tienen cara para hablar de solidaridad, pero están todo el tiempo con el tema de hay que ser solidario, hay que ser solidario. Entonces, el tema de ser eh,
¿cómo se dice? De ser solidarios, es lo primero que se nos enseña a todo el mundo en la casa. El respeto, la solidaridad, el cariño hacia el otro, el amor al prójimo. Otra cosa agregando a eso, de vuelta, otra función de la familia. Enseñar que, por ejemplo, no ser egoístas, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Otra cosa Claro. importantísima de la familia. Bueno, eh, quedan algunas preguntas, así que prosigo si así permitís. Sí, obvio, sí. Eh, bueno, actualmente la Argentina pasa por un... Y sé que por ahí suena fuerte llamarlo así, pero pasa por un momento delicado en cuanto a divulgación de información. Hay mucha censura por parte de los medios eh, y, y sobre todo hay mucha corrección política, si se quiere. Eh, Muchas veces el Presto, por ejemplo, es censurado en sus redes sociales, Agustín Laje también. De hecho, el Presto con Sicarelli y con Tipito Enojado se autodenominaron, autotomaron el nombre de profetas del odio, básicamente, de odiadores seriales, básicamente. Yo te iba a preguntar, ¿considerás que la incorrección política juega un papel fundamental a favor o en contra del conservadurismo o del paleolibertarismo, si quieres? La corrección política en contra. Porque vamos a ser claros, queda poco tiempo, así que vamos a ser claros de primera. Claro, La corrección política ahora es censurar todo pensamiento que sea intolerante, lo que ellos consideran intolerante, ¿no? Pero en realidad no se dan cuenta es que feminismo, pongamos un ejemplo que el feminismo es progresismo. claro, No totalmente. existe ese feminismo de derecha, no caigamos en esos mambos No, no, que no. hacen. No están promoviendo la tolerancia, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, me parece una estupidez a mí, ¿no? Pero que un hombre va a una marcha feminista. Lo rajan. No puede, no, o sea, es como que toman que, bueno, no podemos tolerar tu pensamiento. Sos católico, te cancelan. No pueden tolerar que seas católico. Claro. O sea, Pero mi punto era un poco el hecho de saber si te parece que, por ejemplo, la censura puede ayudar a llamar la atención, por ejemplo, de cierto sector de la sí, sociedad. sí. A eso es lo que iba mi... Ah, entonces sí, sí. Incluso creo que la censura actualmente, vos que estás en Twitter también, la censura, las veces que le bajaron la cuenta al Oso, a Agustín de Uf, Dolarizar, yo totalmente. estoy segurísimo de que eso los ayuda a una banda a seguir creciendo. Es como que les hacen fama censurando. Claro, porque de última, lo que se le prohíbe al humano llama mucho más la atención. Es Sí, siempre, desde siempre fue incluso, así. Así incluso que, bueno, cuando le bajaron la cuenta al Oso, se hicieron una cuenta falsa del Oso y ganó como 8.000 seguidores en unas horas. sí, sí, sí. Encima después el chabón salió a decirle, ¿qué haces con mi cuenta? Cambiate el nombre. Pero fue una avivada, pero estuvo bien, la verdad. Estuvo bien. Sí, o sea, unos cuantos seguidores. Bueno, Juanpa, la verdad que más allá de compartir puntos de vista, puntos políticos, considero que fue muy enriquecedor la charla. Por ahí uno dice, cuando se comparten puntos de vista es como más aburrido, casi no hay interacción, pero eh, gente que no me conocía o que no conocía el partido me dijeron que parecía de nos, pero no. Eh, Entiendan que dentro del liberalismo siempre hay ramas y hay derivados. Bueno, fue muy agradable la charla desde todo el equipo de Unidos por el cual estoy hablando. Te agradezco la oportunidad de de haber dado la cara sobre todo y haber compartido tus experiencias y tus opiniones. Bueno, No, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio para poder hablar y espero en algún momento repetir y tocar alguno que otro tema y capaz sí hacerlo un poco más de diferir, así capaz puede llamar un poco más la atención.
Ay, Bueno, bueno, bueno. quedan 8 Pero segundos, así la, que un vale, saludo a todos los que te dale. tuvieron, muchísimas gracias.